¿Y si las cámaras de los drones estuvieran descubriendo secretos que nunca debieron salir a la luz? Desde extrañas figuras perdiéndose entre los árboles hasta persecuciones salvajes, rescates extremos y criaturas gigantes bajo el océano, estos son los momentos captados desde el aire que parecen imposibles de explicar. Número 17. Figura gigante. Un explorador que sobrevolaba un bosque nevado con un dron captó algo que jamás esperó ver. Mientras la cámara se movía sobre los altos árboles helados, una figura grande apareció de repente, abriéndose paso entre los árboles. Estaba cubierta de un pelaje espeso, pero caminaba de una manera extrañamente humana que llamó la atención de inmediato. Según el explorador, parecía demasiado grande para ser un oso común. En la zona ya circulaban viejas leyendas locales sobre el Bigfoot escondido en lo profundo del bosque, lo que hacía que las imágenes resultaran aún más extrañas. Rápidamente acercó el dron, intentando obtener una visión más nítida. Pero en el instante en que la figura pasó bajo los árboles, desapareció por completo. Esa desaparición repentina es precisamente la razón por la que el video sigue generando debate sobre qué era realmente aquello. Número 16. Disco oceánico. Durante un vuelo en helicóptero sobre el océano, las cámaras captaron un extraño objeto flotando solo en el agua, lejos de cualquier barco o actividad cercana. El objeto tenía una enorme forma de disco con una larga sección tipo cabina unida a un lado, lo que lo hacía parecer familiar e imposible de identificar al mismo tiempo. La ubicación aislada solo aumentó el misterio, ya que no había señales que indicaran su origen ni cómo había llegado a la zona. Algunos usuarios de Internet relacionaron de inmediato el descubrimiento con las clásicas historias de ovnis, mientras que otros creyeron que podría tratarse de algún tipo de nave casera o proyecto experimental abandonado en el mar. Fuera lo que fuese, su forma inusual y el entorno desolado hicieron que las imágenes fueran difíciles de olvidar para quienes las vieron en línea. Número 15. Persecución helada. Un hombre que probaba su nuevo dron en los bosques nevados de Rusia, capturó accidentalmente una escena que parecía sacada de una película de supervivencia. Volando sobre un sendero helado, el dron grabó de repente a un hombre corriendo a toda velocidad por la nieve, mientras un enorme oso lo perseguía. En lugar de marcharse de inmediato, el operador del dron siguió filmando la persecución mientras se desarrollaba debajo. El dron incluso giró y lo siguió adentrándose en el bosque, intensificando aún más la emoción del video. De repente, sin previo aviso, el video se corta abruptamente antes de que nadie vea lo que sucede después. Ese final repentino fue lo que hizo que el clip se viralizara tan rápidamente en Internet. Hasta el día de hoy, los espectadores siguen preguntándose si el corredor logró escapar de la aterradora persecución a través del bosque. Número 14. Bruja misteriosa. En abril de 2015, un dron que sobrevolaba Cannock Chase en Inglaterra capturó imágenes que rápidamente inquietaron a los espectadores en línea. Caminando por un sendero boscoso, se encontraba una figura extraña que muchos vincularon con la leyenda local de la niña de ojos negros. Los testigos relacionados con la historia suelen describir haber visto a un niño fantasmal con ojos oscuros y hundidos aparecer a altas horas de la noche en la zona. Lo que hizo que este avistamiento fuera más inusual fue que ocurrió a plena luz del día y no en la oscuridad. Mientras el dron grababa desde arriba, la figura caminaba tranquilamente por el sendero antes de desaparecer entre los árboles. Posteriormente, los investigadores de lo paranormal examinaron las imágenes y sugirieron que el dron pudo haber capturado accidentalmente una de las leyendas más famosas de la región. Sin el dron, el extraño momento podría haber pasado completamente desapercibido. Número 13. Gato en la azotea. Mientras volaba su dron sobre el agua, este hombre esperaba capturar vistas aéreas tranquilas, pero en cambio notó algo inusual, sentado solo en una azotea lejana. Intrigado, acercó la imagen y se dio cuenta de que se trataba de un gato atrapado en la azotea del edificio, sin posibilidad de bajar. La azotea se ubicaba en la margen izquierda del río Dnieper, en la región de Jersón, lo que complicaba aún más la situación del animal. Gracias a las imágenes del dron, los vecinos pudieron localizar al gato y rescatarlo sano y salvo antes de que ocurriera algo peor. El inesperado descubrimiento se viralizó rápidamente en Internet porque nadie entendía cómo el gato había logrado llegar a una azotea tan aislada. De alguna manera, los gatos siempre terminan en las situaciones más extrañas imaginables. Número 12. Captura eléctrica. Estos pescadores parecían casi magos cuando los peces saltaron repentinamente del agua justo delante de ellos. A primera vista, parecía imposible, pero la verdadera explicación era un método controvertido conocido como pesca eléctrica. Esta técnica consiste en enviar una corriente eléctrica a través del agua, forzando temporalmente a los peces a subir a la superficie, donde son más fáciles de capturar. Si bien las imágenes parecían impresionantes en Internet, esta práctica ha generado serias preocupaciones ambientales a lo largo de los años. Las fuertes corrientes eléctricas pueden alterar los ecosistemas acuáticos y afectar a más especies que solo la especie objetivo. En algunos casos controlados, las autoridades aún utilizan este método para eliminar peces invasores, como la carpa asiática, de ciertos cursos de agua.
Lo que parecía una extraña técnica de pesca era en realidad una práctica controvertida, que buscaba un equilibrio entre la eficacia y la salud a largo plazo del medio ambiente. Número 11. Descubrimiento de un alce. Un buscador de tesoros del este de Canadá pasó años recorriendo bosques remotos en busca de astas de alce caídas, con la esperanza de encontrar un hallazgo excepcional. En 2023, mientras trabajaba con un dron en una zona nevada de Nuevo Brunswick, observó una silueta oscura que descansaba tranquilamente en un claro. A medida que el dron se acercaba, se hizo evidente que se trataba de un enorme alce macho tendido en la nieve. Instantes después, el animal se puso de pie de repente y sacudió su enorme cuerpo antes de huir hacia los árboles. Justo en ese momento, sus dos gigantescas astas se desprendieron y cayeron al suelo. Capturar este singular momento natural en video convirtió instantáneamente la grabación en un descubrimiento único en la vida, que se compartió ampliamente en Internet. Número 10. Rescate en un cañón. Dos excursionistas que exploraban los gélidos cañones de Utah desaparecieron durante más de 24 horas tras quedar atrapados en condiciones peligrosas en lo profundo del terreno accidentado. Los equipos de rescate iniciaron rápidamente una operación de búsqueda utilizando drones infrarrojos para rastrear el paisaje helado desde arriba. Finalmente, las cámaras de los drones localizaron a los excursionistas desaparecidos, rodeados de escarpados acantilados y peligrosos precipicios que dificultaban enormemente su acceso. Cada etapa del rescate se convirtió en un desafío mientras los equipos avanzaban con cautela por las paredes heladas del cañón. A pesar de las difíciles condiciones, los equipos de emergencia continuaron avanzando por el terreno accidentado, decididos a traer de vuelta a los excursionistas sanos y salvos. Tras horas de coordinación y planificación minuciosa, los rescatistas finalmente llegaron justo a tiempo. La exitosa misión se convirtió rápidamente en un ejemplo de cómo la tecnología de drones está cambiando las operaciones modernas de búsqueda y rescate en entornos extremos. Número 9. Mina oculta. Una pareja de ancianos en Ipswich, Queensland, creía que su casa era perfectamente segura hasta que su patio trasero se derrumbó repentinamente sin previo aviso. Al principio, apareció un pequeño agujero en el suelo de apenas 1 metro de diámetro, pero en tan solo 24 horas, la abertura se expandió rápidamente hasta convertirse en un enorme socavón de casi 12 metros de ancho. Las autoridades pronto descubrieron la aterradora causa oculta bajo la propiedad, un pozo de mina de carbón abandonado con más de 100 años de antigüedad. En las profundidades, bajo la superficie, se extendía un enorme abismo subterráneo de casi 100 metros de profundidad. Mientras los ingenieros examinaban el creciente derrumbe, la pareja no tuvo más remedio que evacuar su hogar, mientras las autoridades vigilaban el terreno inestable. Fue un recordatorio impactante de que, a veces, el pasado permanece oculto bajo generaciones. Número 8. Árbol tembloroso. En medio de un bosque, un árbol enorme comenzó a temblar violentamente sin razón aparente. No había tormenta, ni viento fuerte, ni nada visible cerca que pudiera explicar fácilmente el movimiento. Sea lo que fuere que lo causó, parecía lo suficientemente potente como para sacudir el árbol entero por sí solo. Algunos espectadores conjeturaron que podría tratarse de un oso escondido en el bosque, aunque otros señalaron que los osos no suelen sacudir los árboles con tanta fuerza. Poco después, la gente en Internet relacionó las imágenes con antiguas historias de Bigfoot vinculadas a bosques remotos y encuentros inexplicables. El extraño video apareció por primera vez en Instagram en 2020 y rápidamente se difundió por todas partes mientras los espectadores intentaban descifrar qué fuerza invisible pudo haber causado un momento tan extraño en la naturaleza. Número 7. Rescate en el pantano. En junio de 2018, un hombre de 75 años desapareció después de caminar cerca de los campos que rodean los pantanos de Titechuel. El área estaba cubierta de densos cañaverales, lo que dificultó enormemente la búsqueda para los equipos de rescate en tierra. Agentes de policía, guardacostas e incluso la tripulación de un bote salvavidas de Wells se unieron a la búsqueda, pero pasaron las horas sin rastro de él. Ante el empeoramiento de las condiciones, las autoridades decidieron utilizar un dron policial para sobrevolar la zona pantanosa. Volando sobre los densos juncos, el dron finalmente localizó al hombre desaparecido, atrapado e incapaz de pedir ayuda. Los equipos de rescate acudieron rápidamente al lugar y lo sacaron sano y salvo. Sufría de hipotermia grave, por lo que fue trasladado de inmediato en helicóptero al hospital. Sin el dron, encontrarlo a tiempo habría sido prácticamente imposible. Número 6. Figura en el maizal. Un grupo de exploradores que sobrevolaban con un dron un maizal supuestamente embrujado, capturaron imágenes que rápidamente inquietaron a los internautas. En el centro del campo, inmóvil, se encontraba un espantapájaro solitario que al principio parecía completamente normal. Pero a medida que el dron se acercaba, algo en él parecía extraño. La figura pareció cambiar ligeramente de postura, casi como si hubiera notado el dron que sobrevolaba cerca. Instantes después, la figura, parecida a un espantapájaros, se movió repentinamente hacia los arbustos, dando la impresión de que intentaba esconderse de la cámara.
Entonces llegó el momento que hizo que las imágenes se viralizaran. La figura pareció abalanzarse sobre el dron, como si intentara derribarlo. Los espectadores no sabían si habían presenciado una elaborada broma o algo mucho más extraño oculto en el campo. Número 5. Corredor de nieve. Un video grabado con un dron en lo alto de las montañas se convirtió rápidamente en uno de los videos de Sasquatch más comentados de Internet. Filmado por un explorador sobre un valle remoto a miles de metros sobre el nivel del mar, el video mostraba una figura oscura moviéndose por una empinada ladera nevada. Lo que más sorprendió a los espectadores no fue solo el tamaño de la figura, sino la facilidad con la que se desplazaba por la nieve profunda. Según la comparación que se muestra más adelante, otro hombre tuvo grandes dificultades al caminar sobre nieve mucho menos profunda en la misma zona. Mientras tanto, la misteriosa figura parecía correr cuesta arriba a través de casi 230 centímetros de nieve sin disminuir la velocidad en absoluto. Ese movimiento inusual es precisamente la razón por la que muchos todavía consideran las imágenes como una de las pruebas modernas más sólidas relacionadas con las antiguas historias de Pie Grande. Número 4. Figura nocturna. Lo que comenzó como una vigilancia rutinaria por CCTV pronto se convirtió en imágenes que perturbaron profundamente a toda una comunidad. Las cámaras, originalmente destinadas a monitorear robos y actividades sospechosas, captaron una extraña figura humanoide que se tambaleaba en la oscuridad a altas horas de la noche. La grabación, de baja calidad, mostraba a la figura moviéndose torpemente, casi con dificultad para caminar correctamente mientras cruzaba cerca del borde de un bosque cercano. Por la mañana, las imágenes se habían difundido rápidamente en Internet y habían sembrado el pánico en toda la zona. Según los informes, las autoridades aconsejaron a los residentes que se mantuvieran alerta y aseguraran sus hogares, mientras la gente debatía qué era exactamente lo que se había grabado. Algunos lugareños relacionaron la figura con antiguas leyendas sobre criaturas que cambiaban de forma y que, según se decía, vagaban por bosques aislados al anochecer. Incluso años después, nadie ha explicado completamente lo que apareció en las inquietantes imágenes de vigilancia de aquella noche. Número 3. Carga de dron. Un canal de animales que filmaba las tranquilas aguas de los manglares con un dron capturó de repente un momento de tensión que involucraba a un caimán oculto bajo la superficie. Al principio, el reptil flotaba casi completamente inmóvil mientras miraba fijamente al dron que se cernía sobre él. De repente, sin previo aviso, se elevó del agua con un potente movimiento directo hacia el dispositivo. El repentino salto sorprendió a los espectadores, ya que el caimán reaccionó como si el dron fuera un animal invadiendo su territorio. Por suerte, el operador del dron anticipó el salto y retiró la cámara justo a tiempo. El incidente sirvió como recordatorio de que incluso los animales salvajes de apariencia tranquila pueden reaccionar instantáneamente cuando algo desconocido entra en su espacio. Las imágenes se difundieron rápidamente en línea debido a la inesperada rapidez y precisión de la reacción del caimán. Número 2. Vigilancia de incendios. En Calabria, Italia, un dron policial capturó imágenes impactantes mientras monitoreaba una zona afectada por un incendio forestal. La cámara captó a un hombre prendiendo fuego deliberadamente a la vegetación seca antes de alejarse tranquilamente del lugar. Momentos después, se percató del dron que volaba sobre él y comenzó a lanzar piedras y guijarros para intentar derribarlo. A pesar de sus esfuerzos, el dron se mantuvo fuera de su alcance y continuó grabando todo desde arriba. Las imágenes se integraron rápidamente a una investigación activa mientras las autoridades trabajaban para identificar al sospechoso y comprender su motivo. El incidente también puso de relieve la importancia de la vigilancia aérea para rastrear delitos ambientales y proteger a las comunidades cercanas de incendios forestales peligrosos antes de que se propaguen. Número 1. Gigante del océano. Un dron que sobrevolaba las tranquilas aguas del océano capturó un momento inolvidable cuando una enorme ballena azul emergió junto a una pequeña embarcación. La diferencia de tamaño era casi increíble. La ballena parecía enorme comparada con la pequeña embarcación que flotaba cerca, e incluso un solo movimiento potente de su cola podría haber creado olas peligrosas a su alrededor. Sin embargo, la gigantesca criatura se desplazaba lenta y tranquilamente por el agua sin perturbar en absoluto al barco. La escena recordó a los espectadores la gracia que pueden mostrar estos gigantes marinos, a pesar de su increíble tamaño y fuerza. Observar algo tan inmenso deslizándose silenciosamente por el mar resultó a la vez impresionante e inquietante, sobre todo al saber lo pequeños que parecen los humanos al lado de criaturas como esta. Nos vemos en el siguiente video.